Aunque dentro de la lista de la Sartelli por el mango, en el 4094-7100, la cosa está que brama, está que arde. Ay, llega a niveles insospechados. Porque llega él, el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Hay una expectativa latente desde hoy muy temprano en nuestra audiencia que se agolpa del otro lado del radioreceptor para escuchar este momento épico en la radiofonía local que tiene al profesor Eduardo Sartelli como primera figura. Yo solamente soy un partener, pero bueno, hasta las redes sociales ardieron hace un rato, así que imagínate lo que se viene. Mira, por empezar, bueno, buen día a todos. Bien, me gusta. ¿No? Pero en algún momento, viste que hay un conjunto de chicas que no he visto tanto varones, pero hay un conjunto de chicas que no aguanta la cuarentena y evidentemente tiene que sacarse una foto, ¿no? Y se saca fotos de diferentes partes de su anatomía y la sube. Entonces dice, Jimena Barón incendió las redes con, hola, ¿no? Hola, fulanita de tal reventó todo. Pará, Luciana Salazar provocó infartos. Pará, Sí. Sartelli, pará. No me diga que vas a empezar a subir fotos porque se megapudre todo, ¿eh? No, de ninguna manera. Simplemente digo que uno ya se acostumbró a que eso constituye una gigantesca, ¿cómo se llama? Exageración, ¿no? Porque después uno ve la foto y ¿qué hay ahí? Una foto, punto. De gente que está muy aburrida y que con la excusa del coronavirus dice, bueno, Jimena Barón reflexionó sobre el coronavirus y sacó una foto. Bueno, de ese tipo de cosas uno ya está medio cansado, ¿no? No, bueno, pero acá todos saben que los lunes hay munición gruesa. Sí, pero no exageremos, más vale que el efecto sea al final, o sea, que la gente diga, sí, fue espectacular, okay. No, porque si no después uno hace la promesa y la desilusión es, ¿no? Es grande. No puedo fotos de Cristiano Ronaldo en su intimidad, y después la pobre compañera entra y se encuentra a Cristiano Ronaldo tomando mate arriba en la silla, ¿viste? Claro, y vestido, que es claro, sí. ¿A qué le importa Cristiano Ronaldo vestido? Mostrá eso que tiene ahí, esas peletitas de tenis que tiene en el estómago, por favor. Claro. Es así, ¿viste? Entonces no hay que prometer tanto, ¿no? Imagínate, Dybala está, ¿cómo se llama?, con coronavirus y se muestra tal cual es. Y bueno, la compañera entra a ver quién sabe qué cosa y se lo encuentra al otro, no sé, cocinando pizza, digamos. No hay que prometer lo que uno no puede cumplir. Mejor que el resultado sea como una especie de deslumbre de algo que no se esperaba. Yo diría que habría que presentarse así. Bueno, tenemos esto, es lo que hay. Trate de encontrarle algo bueno. Y entonces uno ya entra muy abajo, digamos, muy sin expectativa, y siempre el resultado va a ser mejor, ¿no? Pero bueno, vos sos el conducís, manejás esto mejor que yo, así. Es que a mí yo tengo toda una escuela esta de la gran Dadit, que bueno, no sé. Está bien, vos le levantás la moral al entrevistado, eso está bueno. Bueno, hay que hacer nuestro trabajo, para algo me pagan, Sartelli, de eso se trata. Pero bueno, yo sé que hoy, a ver, lo decíamos esta mañana, es muy difícil separarse de este mundo pandémico, ¿no? Es muy complejo hacer un análisis porque parece que no podemos salir de la pandemia. Pero hay cosas como para tomarse un tiempito, ¿no? Y poner en debate. Mira, en realidad no vamos a salir de la pandemia. Vamos porque además el Víctor Hugo al que yo estoy aludiendo no es Víctor Hugo Morales. Lamento eso. ¿Te das cuenta que no hay que prometer lo que uno no va a cumplir? Se fueron todos, se cayó la audiencia. Se fueron. Se acabó todo, claro. No, en realidad el Víctor Hugo al que yo quiero aludir hoy es al verdadero Víctor Hugo, digamos, al que probablemente le dio el nombre a Víctor Hugo Morales. Ahí volvieron todos. Ahí volvieron todos. Hay generaciones de seres humanos que se llaman Víctor Hugo por Víctor Hugo, el gran escritor francés del siglo XIX, ¿no? Por una serie de razones de orden familiar, digamos, porque mi hijo tiene tarea y hay que ayudarlo. Tuvo que leer en inglés una versión resumida de Los Miserables de Víctor Hugo,
¿no? Y a sus 10 años se entusiasmó y se condolió de la pobre suerte de Jean Valjean y de su carácter heroico, etcétera, etcétera, etcétera. Y pero entonces lo estás llevando por mal camino a tu hijo. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Yo creo que ya es así, es natural, digamos, porque después no solamente se entusiasmó con eso, sino que además compramos las películas para verlas. ¿Sí? Hay 4 versiones de Los Miserables, ¿no? Hay una del 35, una del 50 y pico, una del 98, una del 2000 y algo. Empezamos a ver por la mitad, empezamos a ver la versión del 98 con Liam Neeson. Realmente está bien, realmente está muy bien. Pero es interesante digamos, pensar algunos problemas actuales a partir de esta novela que es maravillosa. O sea, uno no se da cuenta, porque al principio uno lo toma a Víctor Hugo como un catolicón, ¿no? Recordemos que Víctor Hugo es el autor del Conde de Montecristo, ¿no? Es el autor de ese tipo de novelas en las cuales siempre la religión ocupa un lugar importante, ¿no? Siempre la religión ocupa el lugar del salvataje. Pensemos en lo siguiente, ¿qué pasa con Jean Valjean? Jean Valjean es el ladrón típico, digamos. El ladrón típico, ¿por qué? Porque después ¿cómo se llama? La literatura, la vida de ¿cómo se llama? De la izquierda, sobre todo del ¿cómo se llama esto? Del anarquismo, del socialismo, van a tomar a Jean Valjean como el modelo del delincuente. El delincuente es efectivamente un pobre tipo que nació en la pobreza, en la miseria. Víctor Hugo, en ese sentido, como buen realista del siglo XIX, no te ahorra ninguna imagen. O sea, es lo más crudo que pueda haber. Víctor Hugo te pone sobre ¿cómo se llama? Sobre la mesa una serie de problemas generales muy atados a la época, al momento. Te describe la sociedad francesa muy crudamente. Y al igual que otros novelistas de la Francia de aquella época, sobre todo del momento en que la burguesía empieza a girar hacia la derecha después de la Gran Revolución Francesa, empieza a entender que la Iglesia Católica o la religión es una posible solución a los problemas sociales. Por eso mencionaba antes el Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, donde la máxima que preside toda la venganza de Montecristo es confiar y esperar, ¿no? Alguien va a hacer justicia. Y acá también, finalmente, ¿por qué se hace bueno Jean Valjean? Y Jean Valjean se hace bueno porque un obispo tiene un acto de generosidad con él, cree en él, le compra su alma, como dice, y le regala unos candelabros de oro, e incluso lo cubre cuando la policía lo descubre. Entonces, la idea de un tipo que robó un pedazo de pan por hambre y se comió 19 años de cárcel, y no de cárceles, de cárcel de la peor especie, con trabajo forzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después su pasado lo persigue eternamente, es decir, él nunca va a dejar de ser eso, el tipo que robó un pedazo de pan. Entonces tiene que escapar permanentemente de un personaje interesantísimo, un personaje que representa la moral kantiana, representa el deber ser, ¿no? Javert. Javert es el tipo que la ley dice esto y esto se tiene que aplicar. No me importa de ninguna manera cuáles sean las consideraciones. Vos robaste, vos sos un ladrón. Por lo tanto, vas a tener que pagar. De hecho, al final de la novela, Javert se mata porque no puede soportar, que no puede cumplir la ley, porque Jean Valjean no es una mala persona, y al mismo tiempo no puede dejar de cumplir la ley. Es ese conflicto entre la justicia y la ley. Esta idea de que todo ladrón es en última instancia un perseguido por el sistema, alguien que de alguna manera
incluso en su actividad de robar, lo único que hace es expropiar lo que le ha sido expropiado, que todo ladrón es una especie, si se quiere, de Robin Hood, es la idea de la delincuencia que tiene buena parte de la izquierda. Y lo estamos viendo en el debate en el cual se discute ahora el tema de la pandemia y el problema de qué hacemos con los presos. Porque buena parte de la reacción de la izquierda, no hay más que escuchar a Bregman o otras expresiones por el estilo, Verdú, por ejemplo, que desde un punto de vista más Foucaultiano que marxista, en el fondo reproducen esto, la idea de que todo lo que está en la cárcel es Jean Valjean, y por lo tanto todo debe ser liberado. Y ahí entonces se juega una perspectiva de la delincuencia completamente infantil, que es la contracara de lo que alguna vez discutimos, y seguramente volveremos a discutir en algún momento, de la perspectiva de lo que yo llamo el antiyutismo infantil, la idea de que todo policía es un asesino nazi al que hay que fusilar ni bien se pueda. En esta perspectiva entonces la izquierda juzga, sobre todo cuando digo izquierda acá incluyo a todo el progresismo kirchnerista, juzga todo este episodio de largar a los presos, por decirlo vulgarmente. Cuando uno tiene una perspectiva un poco más compleja, empieza a entender las cosas de otra manera. El mundo no es el mundo de Jean Valjean, es decir, el mundo de la delincuencia es bastante más complejo. De hecho, hay un enorme debate en el seno incluso de estas corrientes de izquierda y o progresistas, porque hay contradicciones que saltan a la vista inmediatamente. Vas a largar a gente que acaba de entrar o que hace rato que está, pero todavía le queda condena por violador, y lo vas a permitir que se vaya a su casa o que ande suelto por ahí. Lo mismo con los femicidas o con los asesinos comunes. Evidentemente ahí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que se ve el problema desde un solo lado, unilateralmente. Estás viendo a Jean Valjean y el sistema, no estás viendo otras cosas. Es cierto que en las cárceles argentinas hay una enorme, gigantesca, un porcentaje muy grande de gente que no debiera estar. Y es obvio que en las cárceles argentinas hay un porcentaje tan o más grande de gente que debiera estar, incluso con más razones. Pero eso, y la consideración acerca del problema de la delincuencia y la izquierda, es otra cosa. Hay un conjunto de debates teórico-políticos que son importantes. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales se suele oponer la izquierda, o una parte de la izquierda, a la sindicalización policial. ¿Con qué tiene que ver? Con que son un brazo armado del Estado y todo. Cuando vos le haces notar que en general la mayor parte de los canas que andan por la calle son hijos de la clase obrera, salen de la clase obrera, viven como clase obrera, etcétera, 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 lo que se suele decir es, sí, pero es un traidor a su clase. Ponele, suponete que te tomo ese argumento. ¿Y el ladrón que le roba un obrero? Mirá que no estoy hablando de asesinos y otras cosas que, digamos, evidentemente ponen sobre la mesa cosas más fáciles de resolver, y no cómo vas a lanzar a la calle o dejar de salir a la calle a un asesino, a un femicida, etcétera, etcétera. No, vamos al delincuente común, no al ladrón ocasional, no a Jean Valjean, que tenía hambre, vio el pan detrás de la ventana, rompió el vidrio y se lo llevó y se comió 19 años. No. El tipo que vive de la delincuencia. El delincuente común. Y ese delincuente común normalmente le roba a la clase obrera. El delincuente estilo Vitete, el delincuente que hace un hueco, entra a un banco y después le deja un mensajito jocoso y se ríe del carácter tontamente burgués de la eso. Casa de Papel. Sí, claro, ese delincuente no existe, es una excepción, es un tipo al cual ese es podemos el llegar a Robin Hood. aplaudir. Ese es el Robin Claro, Hood. podemos llegar a aplaudir todo, o sea, ¿quién no? Está perfecto, pero eso no es así, el mundo de la delincuencia es otra cosa. En las cárceles argentinas, la mayor parte de la gente tendría que estar afuera simplemente porque no tiene condena. O sea, si Vudú está afuera, con más razón, hay gente que lleva 2 o 3 años presa en prisión preventiva, y bueno, muchos de ellos pueden ser, en el caso de prisión preventiva, razonablemente justificable, es decir, un femicida, un asesino,
Pero tenés tipos que están presos, que son Jean Valjean, o sea, son ladrones de gallinas, o tipos que van por problemas de menudeo de droga y ese tipo de cosas que son, digamos, tonterías. Entonces, y esa gente tendría que estar en la calle, no hay duda de eso, pero estamos hablando del mundo del delito que es mucho más complejo que eso, ¿no? Por eso yo insisto, no es cierto que el ladrón sea Jean Valjean. Hay toda una capa de la clase obrera que vive del delito, sistemáticamente del delito, y vive de robarle a la clase obrera. Pero, no es vitete. A ver, yo te Perdóname, pregunto... y este ladrón, ¿no es un traidor a la clase obrera? ¿Qué debe hacer un obrero robado por otro obrero? Debe decirle, perdón, compañero de clase, llévese esto también. Es más, aquí en mi bolsillo tengo más, lléveselo también. Robar a un burgués, digamos, salvo que sea un episodio tipo, ¿no? Las novelas de Stieg Larsson, donde un hacker le roba toda la fortuna a través de internet a un narcotraficante de escala mundial. Robar a un obrero es dejarlo sin ninguna condición de existencia, vive de su salario. Robarle la moto es dejarlo sin laburar. Y eso va acompañado normalmente con una violencia muy grande. Robar a un burgués normalmente no significa gran cosa, porque no lo vas a fundir por eso. Entonces, ¿en qué sentido el ladrón de extracción obrera no es un traidor de clase? No tiene otra opción. No es cierto eso, no tiene otra opción. Y además no tenemos por qué permitirlo, no. ¿Cómo puede ser? La violencia del sistema, ¿vos la usás contra tus propios compañeros de clase? No, esa no. ¿De dónde sacamos que tenemos que glorificar al ladrón de clase obrera? Y fíjate que es que ahí me parece que está la situación, o sea, buscar todo el tiempo, y para mí hay una lógica de que se les cae una bandera si pusieran en contradicción eso que plantean. Es torpe a la vez porque los separa de un sector, de una clase, no siempre, bueno, de una clase medio obrera, obviamente, quedan absolutamente afuera. O sea, para ese sector es más redituable la definición de Bernie y termina separando de una manera absoluta. Yo los escucho muchas veces y ya no me da ganas ni siquiera de criticarlos, ya directamente la lógica es pobre tipo. Estoy generalizando, ¿no? Es que le regalan a Bernie el discurso sobre un problema que no es solamente de la clase obrera en mejores condiciones de vida. Uh-huh. Hay un montón de villas y barrios pobres donde vos querés salir, tenés que pagarle peaje a los pibitos que están en la esquina porque si no te dejan pasar. Te amenazan con una navaja y cosas por el estilo. O sea, ¿de qué estamos hablando? No es así. No es así. Cualquier obrero u obrera que sale de noche sabe lo que le puede pasar. Sale porque tiene que trabajar o lo que sea, o sale temprano para ir al trabajo. El problema de la seguridad no es un problema de la burguesía exclusivamente. Es un problema de la clase obrera. Y es un problema muy serio para la clase obrera. Te digo, es más serio para la clase obrera que para la propia burguesía. La burguesía no se va a fundir por eso. Ahora, a un obrero le robás la motito y no puede ir más a laburar, no puede hacer más de reparto. Yo recuerdo, ya que mírense esa maravillosa película italiana que se llama Ladrón de bicicletas. ¿No? Para el tipo le robaron la bicicleta como que le robaron la vida porque no labura más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de Jean Valjean, no estamos hablando de un acto de justicia. Es obvio que uno puede aligerar las cárceles cometiendo actos de justicia. Por ejemplo, hay un montón de gente que, insisto, no tiene por qué estar ahí, es un porcentaje muy alto. O sea, podemos llegar a hablar de, por ejemplo, el 60% de la gente no tiene condena y está ahí. Obviamente, mucha de esa, no sé si puede salir, porque mucha de esa no tiene condena, pero está acusado de crímenes muy graves. Pero la inmensa mayoría, yo estoy seguro que está acusado de pavadas. Eso es algo que estamos estudiando porque hay que verlo con cuidado, no es una tontería. Pero esta ideología según la cual la seguridad no es un problema obrero, según la cual todos los ladrones son Jean Valjean, según la cual lo que hay que hacer es destruir el sistema carcelario y largarlos a todos, no es así. Y según la cual el ladrón es un expropiador porque atenta contra la propiedad privada. A ver si nos ponemos esto en la cabeza. Los obreros también tienen propiedad privada.
Y es una propiedad privada mucho más digna y más justa que la de la burguesía. La propiedad privada de la burguesía es el resultado de la expropiación cotidiana de la plusvalía. La propiedad privada del obrero es el resultado del esfuerzo de su trabajo, es decir, de la remuneración por su fuerza de trabajo. Por lo tanto, el robo contra un obrero es un acto criminal. Pero además, hay otra cuestión. Los que viven del delito, y insisto, no quiero hablar aquí de lo que es muy obvio y muy evidente, ¿no? Sino del ladrón común. Los que viven del delito, ¿son realmente obreros? Y esa es la pregunta que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque Marx en algún momento habló, remito a los oyentes, sobre todo al 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es el escenario de buena parte de las obras de Víctor Hugo, ¿no? Este caso de Los Miserables está ambientado en la Revolución de 1830. En el caso de Montecristo, la de Alejandro Dumas, está ambientada en la Revolución del 48, en todo ese largo periodo en el que Francia no termina de acomodarse a la Revolución Francesa. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx desarrolló la categoría de lumpenproletariado. Lumpenproletariado es una capa de clase. Ahí están los que no pertenecen a ninguna clase. El que vive el delito, no el ladrón ocasional, no Jean Valjean, no el pobre que ha terminado ahí por razones aleatorias, sino el que vive del delito no forma parte de la clase obrera. Es un lumpen proletario. Y se junta allí con un montón de gente que proviene de otras clases. Por ejemplo, se junta allí con gente como Alan Schlenker, o se junta allí con los grandes comisarios que manejan los grandes sistemas de recaudación, o se junta allí con los punteros de los intendentes y con los intendentes mismos, o se junta allí con los jueces. Recordemos la banda de jueces que, no recuerdo cómo se llama, cometía delitos y el jefe de la banda era el juez, en La Plata. Marx dice, es el detrito de todas las clases. Van a caer ahí gente que sobra de todas las clases y que encuentra en ese submundo de que muchas veces hemos hablado, ¿no? Que nosotros llamamos el estado negro, esa parte que nadie ve, pero que junta a policías, a ladrones, a narcotraficantes, a traficantes de personas, a gente que maneja la prostitución, a gente que maneja todo ese mundo de negocios que bordea y está dentro del delito. Eso es el lumpenproletariado. Y eso es la base del fascismo. Cuando vos ves cómo se arman las bandas fascistas de Mussolini, de Hitler, ese es el personal que se recluta. Porque ese es el personal que está a disposición para organizar ese tipo de cosas. No hay más que ver a la Liga Patriótica. La Liga Patriótica estaba llena de este tipo de personajes, ¿no? Por lo tanto, esta visión romántica del mundo del delito, y por lo tanto de salgan todos, es una visión muy negativa, muy necia, y por supuesto no es ni de izquierda ni obrera, es antiobrera. Eso no quiere decir que las cárceles no deban ser objeto de análisis epidemiológico, porque el problema de las cárceles y el tener que largar a la gente, ¿cuál es? Y porque se te contagia a todo el mundo ahí muy fácilmente, y solo con la población carcelaria contagiada tenés buena parte del sistema de emergencia ante la pandemia ocupado por gente que se contagió simplemente porque está ahí hacinada. Ahora, ojo, vos largás a mucha gente, incluso a la gente que tenés que largar porque no hay razón para que esté allí, ¿y a dónde la largás? La largás a otro hacinamiento, porque en general los que están ahí son pobres, por lo tanto lo largás a la villa, a hacinarse de otra manera. Y además lo largás sin trabajo, en medio de una cuarentena, es decir, en medio donde la mitad del país está sin trabajar y el gran problema es cómo consiguen ingresos los que no tienen un salario fijo pagado por el Estado, porque el resto no sabe de qué vive. Las empresas están buscando formas de pagar los salarios, probablemente estafando al gobierno, pidiéndole subsidios para pagar sueldos, y al mismo tiempo le piden rebajas a sus obreros, y por otro lado,
los que no tienen un ingreso fijo, ya sea privado o estatal, están pensando de que viven mañana. Y así ves como vemos las escenas que van y se reparte comida directamente. Entonces, largás a la gente, incluso a la que tendrías que largar, más allá de que hubiera pandemia o no, la largás a un contexto en el cual si no le das una mano y no la ayudás, la estás empujando a profesionalizarse, por decirlo de una manera. Entonces, todo este episodio revela no solo la miseria de la izquierda, la miseria del Estado burgués y de la sociedad capitalista, porque uno de los problemas de la pandemia, tal vez el más grave, acaba de salir la noticia de que el nivel más alto de contagio está en la Villa 31 de Retiro. Jodeme, me lo estás diciendo en serio. Y claro, si la gente está amontonada, ¿qué quieres ahí? Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿no hay otra solución? Claro. Primero tendrías que haber lanzado un plan de emergencia para que la justicia, que es la responsable de que se amontonen los pobres allí, porque los ricos salen, los pobres se amontonan, ¿no? Los que están más de 2 años ahí sin condena y cosas por el estilo, son los pobres. Los ricos enseguida tienen los mecanismos jurídicos por los cuales salen. Ahora, no solamente tenés que poner la plata que haga falta para que la justicia resuelva los problemas que tiene que resolver, sino que además tenés que hacer vivienda. Tenés que hacer vivienda para los que están adentro y para los que están afuera. Pero, a ver, un gigantesco plan, en definitiva, todo lo que estás planteando es lo que rehúye la discusión que en principio vos planteabas de algunos referentes de izquierda. O sea, solamente la transformación del ladrón en Robin Hood, lo que termina siendo es que no discutamos que hoy la pandemia, lo que trasluce, lo que pone en verdadera superficie, es la mugre que vivimos barriendo por debajo de la alfombra. Es decir, esos sectores de izquierda victimizando de alguna manera, en la lógica zafaroniana, victimizando a quienes están presos, más allá de dejar absolutamente al margen quienes no tienen condena, lo que hacen es que efectivamente no discutamos de qué manera salir. Es decir, solamente hay una mirada sobre la crítica de esa dirigencia política que no construyó las viviendas, que no generó los puestos de trabajo, y se quedan colgados de ahí. Es lo único que aglutina masa crítica por una pequeña fracción de momento, en el momento en el que todos están discutiendo, digamos, a quién le ponen el apoyo. Como decía alguien que conozco, el momento en el que se abrazan a la izquierda es cuando todos nos estamos cayendo y la izquierda termina siendo el clavo de la pared, pero después terminan yendo para otro lado, después la actividad política los lleva a otro lugar. Claro, pero vos fíjate, hay un punto en el cual esa era la conclusión. Finalmente esa izquierda termina haciendo funcionar a la burguesía y termina haciendo funcionar al gobierno, porque si esto hubiera pasado sin que nadie diga nada, ¿qué es lo más funcional para el gobierno? Es sacarlo todo a la calle. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Me resolvés un problema. No tengo que hacer vivienda, no tengo que resolver problemas sociales, no tengo que hacer cárceles. No tengo que hacer nada, claro. No tengo que hacer nada. El problema es que dentro del mismo sector después se levanta masa y me dice, pará, si yo llegué acá con el voto de la gente a la que le dije prácticamente mano firme. No digo mano dura para que no se pongan mal. ¿Qué haces? Pero no, es que efectivamente, eso también desnuda las internas del gobierno. Y pone una vez más sobre la mesa la característica de un gobierno que caracterizamos como muy débil, y al tío Alberto como una figura tironeada para un lado y para otro, que está perdiendo la posibilidad de construir el albertismo, o sea, un poder propio, y lo está perdiendo, porque fíjate, al principio salió medio como a defender la medida y decir, bueno, lo que pasa es que están inventando una realidad que no existe, y después salió a decir, no, en realidad yo no propongo esto, y en el medio salen uno de su gobierno a agitar la medida, porque buena parte de la rebelión de los presos es agitada por miembros del propio gobierno, físicamente, o sea, van a las cárceles, lo agitan, y los líderes de las revueltas son barra bravas de relación intensa con el mundo K. Pensemos en hinchadas argentinas. Yo insisto en volver a recomendar la Triple K de Fabián Arari, donde todo esto se muestra con mucho detalle. Hay detrás de esto toda una corriente de gobierno que está a favor
de esto, larguemos a todos. Y no te quepa la menor duda que alguno de esos sueña con que esto les da un batallón militante, no sé si te suena. Uh-huh. Ojo que la idea esta de que de acá el cristianismo está armando sus bandas fascistas puede parecer delirante, pero un punto de realidad tiene. No jorobemos con esto, porque toda esa gente es mano de obra desocupada. Me refiero a el mundo del lumpenproletariado, insisto, no estoy hablando de Jean Valjean. Lo que pasa es que hay que recordar siempre, las cárceles no están llenas ni de Robin Hood ni de Jean Valjean, la realidad es mucho más compleja. Entonces un poco la conclusión a la que quería arribar era esta, uh-huh. Es decir, este discurso que yo he llamado antiyutismo infantil y romanticismo de la delincuencia, lo único que hace es beneficiar a un gobierno que de esa manera resuelve los problemas sin tener que hacer gran cosa, más que abrir la puerta. Obviamente eso hace estallar una crisis gubernamental, porque, bueno, pasó lo que pasó, los cacerolazos y cosas por el estilo. Crisis gubernamental que viene a poner sobre la mesa quién gobierna. ¿Gobierna Alberto? ¿Gobierna Cristina? ¿Qué pasa con Massa? Fíjate el episodio Vanoli, que viene enganchado a todo esto. El episodio Vanoli, todavía no sabemos por qué lo echaron a Vanoli. Es más, algunos cristinistas quieren decir que Vanoli no es cristinista y no fue puesto ahí por Cristina, sino que en realidad es albertista porque estaba peleado por la Cámpora. A eso no se lo cree nadie. Vanoli es el Instituto Patria. Entonces, ¿qué pasó allí? Al mismo tiempo, uno esperaba que si Alberto quería avanzar con esto, hubiera puesto allí una persona de su confianza. No, aparece una más directamente kirchnerista, más directamente cristinista. Y vos fijate cómo Cristina lo pone a Larroque a cambio de Raberta en provincia de Buenos Aires, porque ¿qué es lo que está buscando? Cristina está buscando manejar la crisis del conurbano, manejarla en el sentido de yo manejo la plata y yo la llevo, yo la traigo y yo la pongo. Por eso está el Cuervo Larroque ahí. ¿Por qué? Porque se entiende que buena parte del futuro político de todo el gobierno, de la coalición entera, del frente de todos, y yo te diría, no quiero exagerar, de buena parte de la burguesía argentina se juega en lo que pase con la pandemia en el conurbano. Si la cosa sigue como hasta ahora y la apertura de la economía permite alguna recuperación y las cosas se van acomodando aunque sea hacia fin de año, es un escenario. Pero si la situación sigue como hasta ahora, la pandemia hace explotar cualquier estrategia burguesa, por una razón sencilla, la gente no tiene para comer. Entonces la cuarentena se está levantando, no solamente porque la gente no tiene para comer y porque muchos burgueses se funden, sino que se va a empezar a levantar. De hecho, ya ha empezado movilizaciones porque hay gente que se empieza a movilizar en contra de las condiciones de la cuarentena. No tengo casa, estoy hacinado, no tengo sueldo, no sé de qué voy a vivir. La masa de los cartoneros que andan por la calle, ¿qué están haciendo? Y están buscando sustento. Es decir, salen a cartonear para encontrar algo. Entonces, hay un punto en el cual todo este escenario, del cual la cuestión carcelaria es el punto de reflexión, remite a un proceso mucho más general, a saber, ojo, que la pandemia puede ser, la pospandemia puede ser la previa de la revolución. Alguien me puede decir, puede ser la previa de una reacción mayor, en el sentido de una reacción, de una situación reaccionaria aún mayor. Sí, claro. Sí, no está atado a nada. Lo que quiero decir es que la pospandemia contiene todos estos elementos y todos estos elementos forman parte de la ¿cómo se llama? Del escenario al cual vamos a habitar hacia agosto, septiembre como muy tarde. Ay, querido Eduardo Sartelli, hemos tenido suficiente por el día de hoy y obviamente ha generado grandes discusiones, que es lo que más nos apasiona. Hay que entender que los disparadores sobre estos análisis después llevan a un análisis más íntimo y necesario. De esto se trata este juego que hacemos en la radio. Te mando un abrazo y que tengas una buena semana. Un abrazo a todos.